En este lunes de la 19ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Mateo 17, 22 al 27. Pero hoy, 10 de agosto, la Iglesia también celebra la memoria del mártir San Lorenzo. Lorenzo vivió en la primera mitad del siglo III. Fue uno de los 7 diáconos de Roma, es decir, uno de los 7 hombres de confianza del Papa de esa época, que fue Sixto II. Lorenzo fue administrador de los bienes y recursos de la Iglesia. A mediados del año 257, el emperador Valeriano desencadenó una fuertísima persecución contra los cristianos y prohibió el culto de la Iglesia y sus reuniones, y confiscó sus bienes y cementerios. Durante la persecución, mataron al Papa Sixto y a 4 diáconos. Lorenzo entonces decidió repartir todos los bienes de la Iglesia entre los pobres. Unos días después, fue apresado y condenado a muerte. Según la tradición, Lorenzo murió martirizado en el año 257, poniéndolo en una parrilla sobre fuego ardiente. Retomemos ahora nuestra reflexión diaria del Evangelio de Mateo. El texto de hoy es Mateo 17, 22 al 27. Se los leo. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos la Galilea, les dijo: Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto de los 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿El maestro de ustedes no paga los 2 dracmas? Contestó: sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes del mundo, ¿a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó: a los extraños. Y Jesús le dijo: entonces, los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al lago, eche el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. El texto que hoy nos propone la Iglesia tiene 2 partes claras. En la primera parte, Jesús anuncia su pasión, su muerte y su resurrección. Y en la segunda parte, Mateo nos narra una conversación de Jesús con Pedro acerca del pago de impuestos. Veamos más en detalle la primera parte, el anuncio de su pasión. El relato empieza diciéndonos que mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos la Galilea, les iba enseñando. En efecto, Jesús se ha puesto en camino hacia Jerusalén, a donde espera llegar a celebrar la Pascua. Esta vez va con los suyos, y todos juntos se han puesto en camino. En Mateo ya todo empieza a apuntar a Jerusalén. Y en el camino Jesús irá enseñando a sus discípulos que el mesianismo que Él representa se manifestará plenamente en la cruz. Entonces dijo a los suyos: Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Lo matarán, pero resucitará al tercer día. Esta es la segunda vez que Jesús les anuncia que le espera la muerte al llegar a Jerusalén. El primer anuncio lo hizo en Mateo 16, 21, y Pedro reaccionó en contra. Pues si lo van a matar al llegar a Jerusalén, ¿para qué va a ir para allá? Pero Jesús rechazó fuertemente la sugerencia de Pedro y siguió con sus planes. Esa segunda vez, Jesús repite el mismo anuncio, aunque ahora se refiere al Hijo del Hombre. Es el Hijo del Hombre al que entregarán y matarán. El título Hijo del Hombre también se usa en la Escritura para referirse al Mesías. Jesús lo prefiere usar pues es un título más universal que Mesías. Mesías es un título más bien judío. Esta segunda vez
de nuevo les advierte lo que le va a suceder y les vuelve a repetir que resucitará, pues su resurrección es lo que va a certificar que efectivamente Él es el Hijo del Hombre. Pero ellos no le prestan atención a que resucitará. En realidad no entendían lo que quería decir. Ellos se centran más bien en su pasión y en su muerte. Y Mateo solo nos dice que se pusieron muy tristes, pues aún no han entendido por qué el Mesías tiene que sufrir y tiene que morir. La segunda parte del relato de hoy trata del pago del impuesto. Aquí no se trata de un impuesto a Roma, sino de un impuesto que cobraba el Templo de Jerusalén. Anualmente, antes de la celebración de la Pascua, el templo cobraba un impuesto a todos los judíos varones de Israel. Como todos los hombres pagaban ese impuesto, el monto era suficiente para cubrir los gastos de la fiesta de Pascua y los sacrificios públicos. Pagar este impuesto era un modo de identificarse como pertenecientes al pueblo de Israel. Así que todos los judíos lo pagaban, aunque les estuviese sin cuidado el templo y sus sacrificios. Aquí Mateo nos dice que en su camino a Jerusalén, Jesús y los suyos llegaron a Cafarnaúm. Dice el texto que cuando llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto de los 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿El maestro de ustedes no paga los 2 dracmas? El dracma era una moneda griega que equivalía al denario romano. Y un denario era lo que costaba una jornada de trabajo. Por tanto, el impuesto a pagar por persona eran 2 días de trabajo. Aquí el problema no era tanto el monto, sino aclarar si Jesús tenía que pagarlo o no. Parece que había dudas de si los maestros, los rabí, estaban obligados al pago de este impuesto, y por eso la pregunta de los cobradores de impuestos. Pero como Jesús y sus discípulos estaban preparando para ir a Jerusalén para la Pascua, Pedro supone que Jesús sí lo pagará. Y entonces contestó, sí. Sin embargo, cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes del mundo, ¿a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Jesús le pregunta a Pedro si es válido tener que pagar este impuesto, pues la costumbre de la época era que los reyes y gobernantes no cobrasen impuestos a sus propios familiares. La lógica que está detrás de la pregunta de Jesús es: si Jesús es el Mesías, entonces es el Hijo de Dios. Y si es el Hijo, entonces no debería pagar impuesto a la casa de su Padre, al templo. Esta lógica se aplica también a sus discípulos, pues ellos son la verdadera familia de Jesús. Recordemos que para Jesús su verdadera familia son quienes hacen la voluntad del Padre. Luego, si los seguidores de Jesús somos también hijos de Dios, no deberíamos pagar el impuesto. Pedro entonces contestó que quienes deben pagar son los extraños, los que no son familia. Pero recordemos que cuando Mateo escribió su evangelio, en la última década del primer siglo, los cristianos ya se habían separado del judaísmo. Sin embargo, muchos judíos convertidos al cristianismo se cuestionaban acerca de sus obligaciones con el judaísmo. Era claro para Jesús que ni él ni sus discípulos estaban obligados a pagar este impuesto. Y por eso dice Jesús: entonces, los hijos están exentos. Sin embargo, para no dar mal ejemplo y para no escandalizar a nadie, Jesús se ajusta a las costumbres de los demás y le dice a Pedro: ve al lago, eche el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Pero resulta que cuando Mateo escribió su evangelio, el templo ya no existía. En el año 70 había sido completamente destruido hasta sus cimientos por las legiones romanas del general Tito. Por tanto, la pregunta de la comunidad de Mateo era si en general el cristiano estaba obligado
a pagar impuestos o no. El tema del pago de impuestos fue una pregunta que la Iglesia se hizo desde sus inicios. Y siempre la Iglesia enseñó que sí hay que pagar los impuestos debidos, aunque en principio no deberíamos hacerlo, pues somos hijos del Creador. Por ejemplo, Pablo en su carta a los Romanos va a enseñar a las comunidades cristianas que hay que obedecer a las autoridades. Y por eso, en Romanos 13:7, Pablo les dice: den a cada cual lo que se debe, a quien impuestos, impuestos, a quien tributo, tributo, a quien respeto, respeto, a quien honor, honor. En conclusión, el texto del Evangelio de hoy nos enseña que los cristianos debemos ser respetuosos de las autoridades y pagar los impuestos debidos, confiando en que ellos serán usados en beneficio de los ciudadanos. Y por tanto, evadir impuestos está mal, pues es ir en contra del bien común. Ahora, si las autoridades no usan los impuestos para beneficiar al ciudadano, sino para beneficiarse ellos mismos, ciertamente nos toca llamarles la atención y exigirles, con fuerza y por todos los cauces legales, que actúen rectamente. Pero no nos toca decidir si pagamos o no pagamos impuestos. Debemos cumplir con nuestras obligaciones civiles para no darle al gobierno excusas para justificar por qué no hace lo que debe hacer. Pidámosle al Señor por el bienestar de todos, pero especialmente por aquellos que están sufriendo los efectos de esta pandemia. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.